Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del review, reseña, como ustedes lo quieran llamar, acerca de estas películas y de esta serie. Cabe señalar que este video no contiene spoilers, así que pueden estar tranquilos. Comenzamos. Bien, de la primera película que vamos a hablar es acerca de Spider-Man Far From Home, o Lejos de Casa, como le pusieron aquí en México. Esta película que es la colita, lo que hacía falta para completar la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Todo el mundo creíamos que Avengers Endgame era lo último, pero pues no. Resulta ser que Spider-Man Lejos de Casa es la conclusión de toda esta fase. Es una película que se sale de los estereotipos de que Spider-Man siempre tiene sus películas en Nueva York, Estados Unidos. Ahora pues no. Se llevan a este superhéroe y a todos sus amigos a Europa, donde se tiene que enfrentar a nuevos enemigos y ocurren una serie de sucesos que él no tenía previsto. Esta película tiene un poco de comedia juvenil, por ahí en toda la película se inventan algunos chistes, algunos chascarrillos. El amigo gordito de Peter Parker pues nos sigue haciendo reír, sigue haciendo de las suyas. Hay también escenas románticas y lo que más me gustó fue que es una película muy impredecible. O sea, no sabes qué va a pasar y eso estaba bastante chido, me entretuvo mucho. La verdad yo no esperaba mucho o tanto de la película, sinceramente. Después de Avengers Endgame dije, ya fue todo para mí en este lapso de tiempo. No esperaba mucho de Spider-Man, pero sobrepasó mis expectativas. Muy buena película. La verdad vale muchísimo la pena que la vayan a ver. Les anticipo que hay 2 escenas post créditos, así que esténse sentados en el cine hasta que prácticamente se apague la pantalla. Sin hacer ningún tipo de spoiler, había el rumor de que próximamente iba a salir Tobey Maguire en esta nueva adaptación con Tom Holland como Spider-Man en alguna de las películas de Spider-Man. Lo cual yo dije, son estúpidos rumores, la verdad no creo que sea así. Sin embargo, hay un cameo en las escenas postcréditos de alguien que la verdad ya me hicieron dudar. En esta nueva cinta vemos a una tía May más suelta, yo la veo como más sonriente, más juvenil, por así decirlo. Se pone en el papel de Peter Parker. Eso me gustó y también, bueno, como ya lo vimos en el tráiler de la película, pues hay un tributo a Tony Stark. Recuerden que él salió en la película, el anterior de Spider-Man, que fue Spider-Man Homecoming. Ahí sale Iron Man y pues bueno, le recordamos en esta nueva película, ya lo vimos en el tráiler, no es ningún spoiler. También me gustó que en esta nueva entrega sale Nick Fury, personaje que extrañábamos en Avengers Endgame, no salió en Avengers Endgame. Y qué bueno que en esta nueva película sí sale. Perfecto, le hacía falta a Marvel, le hacía falta a este tipo de películas. Muy bien, en general, muy bien esta película de Spider-Man. Como conclusión, esta película de Spider-Man nos deja 2 mensajes. Uno de ellos es, tú puedes hacer muchísimas cosas más de lo que tú piensas que puedes hacer. Ahí se los dejo de tarea. Y el otro mensaje que nos deja la película es, las apariencias son engañosas. No siempre lo que ves es correcto. Si se fijan, ahora no tengo cosas malas que decir de la película. Todo me pareció muy bien. Nada más que eso sí, me llamó la atención que MJ, la novia de Peter Parker, históricamente, bueno, los cómics y todo eso, ustedes saben que el personaje original es pelirroja la dama. Y en esta nueva película de Marvel, pues ¿qué creen? Es negrita, es de color. Y hablando entonces acerca de lo que está de moda de cambiarle el color a los personajes en las películas de Disney, pasamos a hablar acerca de La Sirenita. Antes de platicar ese polémico tema, quiero decirles que hay un rumor muy fuerte de que el príncipe Eric va a ser uno de los Jonas Brothers. Así es, está muy fuerte el rumor. Parece ser que el príncipe Eric va a ser interpretado por uno de estos músicos muy querido por las niñas adolescentes. Ahora sí, el polémico tema. En días pasados Disney reveló quién iba a ser el papel de Ariel, la Sirenita, el live action que tiene contemplado para sacar en el año 2020, dándole el papel nada más y nada menos que a Halle Bailey, una chica de color, una chica negrita, lo cual causó el enojo de muchísimos fans de Disney y sinceramente también el mío. Entiendo que Disney se quiere ver muy así como que di no al racismo. Vamos, no tiene nada que ver con el racismo, por favor, no piensen por ese lado, no es racismo, no estamos enojados porque sea una persona de color, o cuando menos yo no estoy enojado por eso, sino porque sinceramente no se parece nada al personaje, no se parece nada. Va mucho más allá del racismo, es en serio. O sea, si fuera racista es como si dijéramos, ningún negro puede ser el protagonista de ninguna película. Eso sí es racismo. Pero estamos hablando de La Sirenita. No estoy de acuerdo con que sea una persona
con esas cualidades, o con ese físico, mejor dicho. Lo que sí estoy muy convencido es que Disney le va a cambiar un poquito el aspecto, le va a pintar el pelo rojo. Yo creo que eso va a ser sí o sí. Digo, siendo una persona de color, de todas maneras le van a pintar el pelo rojo, estoy convencido de eso. Pero no se parece, no se parece. Vamos, como también cuando salió La Bella Durmiente, cuando vi al príncipe de La Bella Durmiente al final, en la película de Maléfica. Bueno, pues en la caricatura que nos presentó Disney de La Bella Durmiente hace muchos años, nos presentaron al príncipe como un muchacho de 25 años, mientras que Aurora, la Bella Durmiente, tenía 16 años. Era mucha distinción de edad, sí, pero era un joven de 25 años. Cosa que acá en la película de Maléfica, pues sale un muchachito de 16 años como el príncipe. Tampoco estuve de acuerdo. ¿Ven más o menos por dónde voy? Y hablando de Maléfica, pues Disney nos dio la sorpresa de que habrá una segunda parte. Ya nos dieron un adelanto, ya salió el primer tráiler. Un tráiler que nos da a entender que la película se va a tratar acerca de la boda de Aurora, precisamente con el príncipe Felipe. Que por cierto, creo que ya cambiaron de personaje, ya no es el mismo príncipe, no lo sé. O tal vez, como ya pasó el tiempo, ya pasaron años, ya se ve un poco más grande, no lo sé. El caso es que Maléfica sigue siendo Angelina Jolie, cosa que agradecemos muchísimo. Le quedó perfecto el papel, tuvo muchísimo éxito. Ustedes saben que La Bella Durmiente nada más pues es una película y ya. Pero en base a que tuvo muchísimo éxito la película de Maléfica, por eso Disney decidió hacer una segunda parte. Y pues tuvo que rascarle, tuvo que sacar más historia para hacer esta película. La anterior película vimos como Angelina Jolie o Maléfica pues trata de explicar el por qué es mala, o realmente al final vemos que no es mala, sino el malo es el papá de Aurora. Yo ya no entiendo nada, es como si Disney cuando sacó la película de caricatura, primeramente explicaría la versión del rey, y cuando sacó la de Maléfica, la versión de Maléfica. ¿A quién le creemos? Maléfica va a salir a los cines también en el año del 2020. Parece prometedor el siguiente año para las películas. Oigan, y otro tráiler que salió en estos días fue acerca de la película Mulan. Ustedes saben, el Mulan es una historia en la cual una joven de China quiere demostrarle a su familia que ella también puede hacer las cosas, ella también puede luchar y puede poner en alto el nombre de su familia. Pues ahora llega el live action de Mulan, ya nos dieron un adelanto, es interpretado por la actriz Liu Yifei de 31 años, es de origen chino, eso está perfecto, muy bien, sí se parece. Yo le pondría un poquito de pero a que es una actriz pues ya grandecita para el papel, ¿no? 31 años para hacer Mulan. Se supone que las princesas de Disney no rebasan los 20, 22 años de edad. Pues ella tiene 31 años, pero no importa. Se perdona porque sí se parece, sí se ve que tiene cualidades, se ve que actúa bien. Pero el tráiler de la película me dejó muchísimas dudas y ya empezamos mal porque dicen que no va a aparecer Mushu, el dragoncito compañero de Mulan. A cambio de eso va a aparecer un ave fénix, lo cual quiere decir que va a ser una película muy seria. No va a tener toques cómicos, al parecer. Ay, me deja muchísimas dudas. Es la única película, el único tráiler que no le he dado like a Disney en las redes sociales, en Facebook o en Instagram. No le he dado like porque me deja muchísimas dudas. Aparte que el tráiler no me emocionó, ¿saben? No sé, le faltó algo. Vamos a esperar al segundo tráiler. Hubiera estado genial que hubiera aparecido nuevamente Mushu con la voz en español, en la versión de español latino, con la voz de Eugenio Derbez. Aprovechando que Eugenio Derbez está teniendo muchísimo éxito tanto aquí en México como en Estados Unidos, hubiera estado perfecto. Pero bueno, oigan, algo curioso, ¿ya vieron que en el tráiler le pintan a Mulan en la frente como unas 3 gotitas al revés rojas? ¿A qué me recuerda esto? La marca china Huawei. Y llegamos a la última reseña. Esta no es de una película, sino de una serie en Netflix. Es acerca de Stranger Things, la tercera temporada. Si tú no has visto Stranger Things, no tienes ni idea de lo que se trata. Te voy a poner más o menos al tanto. Se trata de una niña que tiene superpoderes, tiene poderes mentales. Y junto con algunos niños de su edad, tiene que combatir acerca de unos monstruos o extraterrestres que andan rondando en un mundo paralelo al nuestro, pero ya se colaron en este mundo. Y pues bueno, ahí surgen 1001 aventuras, 1001 escenas de acción y pues está bastante entretenida. Si tú eres un nerd, un ñoño como yo, que les gusta lo paranormal, que les gusta la ciencia ficción, que les gusta lo extraño, que les gustan los monstruos, los extraterrestres, pues Stranger Things es para ti. Ahora sí hablaremos de la tercera temporada. Ya vemos que los niños pues ya no son tan niños, ya son adolescentes, por lo menos ya son pubertos, ya están entrando ahí a la adolescencia. Ya en su gran mayoría tienen novias. Ya a los varones les cambió la voz incluso.
La anterior temporada, la 2, recuerdo que la sacaron en octubre, septiembre, octubre, más o menos, cuando empezó el otoño. Ustedes saben que ya he dicho en muchísimos videos que el otoño es la época del año que más me gusta. En la anterior temporada me gustó eso, que salió en el otoño, lo veo relacionado con Stranger Things, el otoño, me gusta mucho. Pero bueno, en esta nueva temporada lo quisieron hacer temático del Día de la Independencia en Estados Unidos, quedó muy bien todo, nada que decir, muy buena serie, que fue de menos a más, ¿eh? La primera temporada estuvo buena, la segunda muy buena y la tercera excelente, fantástica, muy bien. En esta nueva temporada pues se une una niña más al grupo principal de los niños, estoy hablando de Max. Me gusta eso, me gusta que sean 4 niños, 2 niñas en el grupito, perfecto, muy bien. Hay muchas escenas en una feria, como lo vimos también en Toy Story 4, tal parece que ya se está haciendo como un tipo de moda, que estén haciendo las películas o series en una feria. ¿Por qué será? ¿Estarán de moda las ferias? Me gustó que todavía sigan respetando la época de los años 80. Por ahí hacen un pequeño guiño a una de mis películas favoritas, también de los años 80. Si tú ya viste la serie ya sabes de qué estoy hablando. Y también me agrada que en todos sus episodios tienen algo de acción. Ningún capítulo es de relleno. Yo creo que por eso tiene pocos episodios cada temporada, porque en todos aparecen escenas de acción. Todo eso te mantiene al filo del asiento. Cabe mencionar que tiene un final muy emotivo, cosa que no habíamos visto en sus 2 anteriores temporadas. Siempre se terminaba como en algo así de suspenso, como en algo terrorífico. Y bueno, ahora tiene un final muy emotivo. A más de alguno pues le sacó las lágrimas. A mí casi pues. Y bueno, pues sí hay una escena postcréditos, la cual nos hace pensar que va a haber una 4ª temporada. Gracias, muchas gracias, porque hay Stranger Things para rato. Y bueno amigos, es así como llegamos al final de este video. Ojalá que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like. Comenten qué les pareció este video, qué les parecieron mis comentarios, sugerencias, de todo se vale que me comenten aquí abajo en la cajita de comentarios. Y si te gustó el video, compártelo a tus grupos de WhatsApp. Y no olvides suscribirte tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétale a suscribirse y activa la campanita. También recuerda que si tú ya viste la película de Toy Story, pero no has visto mi review o mi reseña, ahorita mismo está apareciendo en la pantalla de este lado, apriétale y me dices tus comentarios, ¿estás de acuerdo conmigo o no lo estás? Muchas gracias por su apoyo muchachos, nos vemos la próxima y sean felices por favor. ¡Aguas!